Hola, os voy a explicar un par de problemas para que tengáis como referencia y poder hacer el resto de los problemas de dinámica de la relación que os ponga. Bueno, en este problema tipo tenemos un coche de 1300 kilos, lo represento por este rectángulo, sube por una rampa de 15 grados, que sería este ángulo, y debe de calcular la fuerza que proporciona el motor, que se supone que es paralela al plano, si el coeficiente de rozamiento entre la rueda y el asfalto es de 0,6. Y está subiendo con velocidad constante, que es importante, de 35 km por hora. Bueno, para poder hacer todo este tipo de problemas siempre aplicamos la segunda ley de Newton, que viene a decirnos que la suma de la fuerza es igual a masa por aceleración, y veis que es una ecuación vectorial. Poco a poco os estáis metiendo en el mundo de los vectores. Esto significa de que depende de la dirección y el sentido. Siempre el sentido que vamos a trabajar es el eje del movimiento, que va a ser el eje X, y el sentido, pues el que me diga el problema. En este caso, como está subiendo, como dice el enunciado, pues pinto esta flecha para arriba para ver cómo son las magnitudes. Y este el eje Y, el cual me va a hacer falta a veces y otras veces no. Bueno, represento todas las fuerzas que hay en el problema. Tenemos la fuerza que es paralela, que representa la fuerza del motor. ¿Quién se opone a esta fuerza? Pues sabemos que esta sería la componente del peso, la descomponemos en P sub I y en P sub X. Siempre se hacen los mismos pasos, hay que hacer el dibujo bien. El P sub I está en el eje Y, que no es el eje del movimiento, por tanto ahora mismo no me importa, y el P sub X sí se opone a la fuerza. Como es lógico, al subir un cuerpo me cuesta trabajo subirlo. Si yo subo una cuesta, lo mismo. Y como hay rozamiento entre la rueda y el asfalto de 0,6, pues el rozamiento siempre se opone al movimiento. Entonces la fuerza de rozamiento la pinto hacia atrás. Como el sentido del movimiento es el positivo, esta fuerza será positiva y todas las fuerzas que tiran hacia abajo serán negativas. Es fácil. Bueno, pues entonces, pasado este dibujo a matemática, tendríamos F menos P sub X menos F sub R, que son las fuerzas que tengo aquí, igual a M por A. Como me han dicho que sube con velocidad constante de 35 km por hora, pues la velocidad es constante, por tanto la aceleración es cero. Luego esta ecuación se convierte en F menos P sub X menos F sub R igual a cero. Aquí lo que me hace falta es despejar la F, que sería, paso esto al otro lado, Px más Fr. Y ahora voy a calcular lo que vale Px. Px, según este dibujo, según vimos ayer en la clase, ya os dije que no hace falta demostrarlo en cada caso, pues siempre va a ser P seno de alfa siempre que me den este ángulo. Luego P, como P es mg, es la masa por la gravedad, ya tenemos la P sub x. Pues nos la llevamos aquí. La fuerza de rozamiento, ¿cómo se calcula? Pues mu por la normal. Entonces me voy al dibujo y la normal sería este vector, que siempre es perpendicular al apoyo que hace el coche sobre la superficie. Es la reacción, es debido al principio de acción y reacción. Para calcular la normal, me fijo en el eje y la normal es igual a P sub I. Todo tiene sus consecuencias, no, simplemente su justificación. N igual a P sub I. ¿Por qué? Porque es la reacción a lo que hace el peso hacia abajo. En este caso el P sub I. Me preguntaréis, ¿siempre igual? Siempre igual. Salvo en algún caso que veremos un poco más adelante. Entonces, P sub I, si antes, hay que ser un poco listo, si antes P sub X era P seno de alfa, ahora P sub I será P coseno de alfa. Como P también es la masa por la gravedad, pues será mg coseno de alfa. Luego la fuerza de rozamiento, resumiendo, sería mu por la normal, mu por P sub I, mu por M por G por el coseno de alfa. Y me lo llevo aquí. Intentad ver, a un lado estoy haciendo algunas cosas que me hacen falta al lado derecho. Y siempre está más o menos ordenado. Entonces, la fuerza de rozamiento, esta que tengo aquí, es mu por M por G por el coseno de alfa. Por tanto, para facilitar los cálculos matemáticos, ya podéis sustituir si queréis aquí, pues saco factor común mg, y mg sería factor común del seno de alfa más mu coseno de alfa. Sustituir los valores que me han dado y al final lo metí todo en la calculadora y tengo una fuerza
de 10.680 newton. Como veis, el dato de 35 km por hora no me ha hecho falta solamente para saber que la velocidad es constante y la aceleración es cero. Si me hubieran preguntado qué espacio recorre al cabo de 10 segundos, pues ya este dato lo hubiera utilizado con cinemática. Pero en este caso, no. Bueno, vamos a hacer el problema 2, que me va a servir para hacer problemas un poco más complejos. En este problema hay una característica que es muy importante, que es el cálculo de la normal. Bueno, entonces, se supone que tiramos de un cuerpo de 40 kilos de masa apoyado en una superficie horizontal y el cuerpo. Y hacemos una fuerza, dice que tira con una cuerda que forma un ángulo de 30 grados. Y esa fuerza que se hace, suponemos que vale 100 newton, porque me lo dice según el dibujo. Entonces me pregunta que calcule la aceleración con que se mueve el cuerpo si el coeficiente de rozamiento entre la superficie y el suelo es de 0,1. Como siempre, aplicamos la segunda ley de Newton. Fijaros que es lo que siempre os digo, de una simple fórmula que no hay que sabérsela ni de memoria, porque la haces 20 veces, la cantidad de problemas que podemos hacer. Bueno, suma de toda la fuerza igual a masa por aceleración. Se supone que el cuerpo se va a mover hacia la derecha. ¿Veis? Esta flechita roja siempre la pongo para saber que el cuerpo va para la derecha. Y voy a ver ahora el sentido de la fuerza. Fuerza, ¿qué yo hago? Como es lógico, como a mí me interesa el movimiento según el eje X, pues la fuerza la descompongo y tengo Fx. También la descompongo en el eje Y, Fi. Pero solamente la Fx es la que interviene en el sentido del movimiento. ¿Qué más hay en el eje X? Como me han dicho que hay rozamiento, pues la fuerza de rozamiento se opone, como siempre, al movimiento. Entonces, traduciendo esto, pues como estoy trabajando en el eje X, Fx, por eso son tan importantes los subíndices, menos F sub R igual a M por A. Bueno, vamos a calcular Fx. Como esto es un triángulo rectángulo, pues Fx es el lado contiguo, uso el coseno. Fx es F coseno de 30. Lo tenemos aquí. Y ahora viene la parte que es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque ya os dije ayer que no se puede decir que la normal se opone al peso. Eso está muy mal dicho. La normal hay que calcularla en función del problema. Bueno, vamos a calcular la fuerza de rozamiento. Mu por la normal. ¿Qué me hace falta? Calcular la normal, que sería la reacción hacia el suelo. Bueno, pues en este eje tengo el P y también tengo la componente de la fuerza F sub I. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en este eje, la normal y la F sub I van para arriba, la considero positiva, por eso pongo N más F sub I y tienen que ser igual al peso, para que aquí haya un equilibrio y esto no se vaya volando. ¿Vale? Entonces, repito, N más F sub I, que son los dos vectores que están en este eje, es igual al peso. También podía haber puesto normal más F sub I menos P igual a 0. Yo he preferido hacerlo así. Entonces, ahora despejo la normal y la normal es el peso menos F sub I. Para que lo entendáis, ¿qué significa esto? Cuando vosotros levantáis un cuerpo de una mesa o del suelo y lo arrastráis, hay parte del cuerpo que no arrastra por el suelo. Eso es lo que representa esto. Al peso le he quitado la parte de la F sub I que había utilizado para poder arrastrar. Bueno, esto simplemente es para que lo veáis. Estuviéramos en clase, lo haríamos con un ejemplo. F sub R, por tanto, es mu P menos F sub I. Me lo llevo aquí, sin miedo. Mu P menos F sub I igual a M por A. Y de aquí voy a despejar la A. La A sería F coseno de 30 menos esto partido la masa. Y ahora solamente tengo que sustituir datos. El F vale 100, el coseno de 30 va a ser 86, en mu 0,1, la masa 40, la gravedad 9,8. Aquí no me ha salido este factor. F es 100 y el seno de 30 es 0,5. Hacemos todas las operaciones y me sale
que la aceleración es 1,295 metros por segundo al cuadrado. Como me sale positiva, es obvio que el cuerpo se mueve hacia la derecha con esta aceleración positiva. Si me hubiera salido negativa, ¿qué ocurre? O me he equivocado en algún sitio, y si no me he equivocado significa que el cuerpo no se mueve hacia el lado que estoy estudiando. No significa que se vaya para la izquierda, es decir, la fuerza de rozamiento no, es decir, una mesa no se mueve sola por culpa de la fuerza de rozamiento, es decir, tengo que darle una fuerza. Y si me hubiera salido 0, que puede salir, significa que el cuerpo se mueve con velocidad constante. Aunque parezca mentira, pero el cuerpo empezaría a moverse con velocidad constante. Bueno, espero que en estos dos problemas entendáis problemas un poco más complejos que veamos. Es la base de todo de la relación que os voy a mandar. ¿Vale? Hasta luego.